Durante nuestra luna de miel, mi suegra cometió una traición impactante, me robó mi collar de diamantes de 25,000 pesos. Cuando llegamos a casa y le pregunté al respecto, explotó de ira. Me dio una cachetada fuerte y me empujó contra la pared. Para mi sorpresa, mi esposo se puso de su lado, con el corazón roto. Salí de la casa planeando mi venganza. Ellos no tenían idea de que se avecinaba una gran sorpresa que lo cambiaría todo. Mi nombre es Lisa. Soy desarrolladora de software. Tengo 30 años y vivo en San Francisco. Al recordar mi vida, todavía siento la emoción del día de mi boda, la esperanza que tenía por el futuro y el amor que llenaba mi corazón por James, mi amor de la universidad. Nos conocimos en aquellos años, entre sesiones de estudio nocturnas y sueños compartidos sobre cómo serían nuestras vidas. Pensé que había encontrado a mi pareja perfecta, pero como dice el dicho, el camino hacia la felicidad no siempre es fácil. Poco después de intercambiar votos, me di cuenta de que mi cuento de hadas comenzaba a desmoronarse. Los primeros signos de problemas fueron sutiles, como una avería en el auto que empieza lentamente y empeora hasta que te deja varado en la carretera. La culpable, Marta, la madre de James. Marta, una mujer de unos 50 años, crió a James sola y siempre había sido ferozmente protectora con él. Durante nuestros años de noviazgo, ella lo llamaba varias veces al día, insistiendo en saber dónde estaba y dando su opinión sobre todo. Yo asumí que era solo una peculiaridad de su relación, algo que podría manejar, porque al final, el amor se trata de compromiso, ¿verdad? Pero una vez casados, su interferencia se volvió mucho más invasiva, casi de inmediato. Marta empezó a criticar todas mis decisiones, desde la forma en que decoraba nuestra casa hasta las comidas que preparaba. Recuerdo un caso en particular cuando llegó sin avisar y me encontró experimentando con una receta nueva. «Eso estás cocinando, Lisa, se ve horrible», dijo con una mirada desdeñosa, como si estuviera viendo un experimento que salió mal, aunque solo estaba probando un nuevo plato de pasta. «Marta», le respondí, tratando de mantener la calma, «¿no te parece que está muy rico?» «Mejor quédate con lo básico», contestó, sacudiendo la cabeza. Sentí como mis mejillas se enrojecían de vergüenza, pero traté de ignorarlo. Pensé que sus intenciones eran buenas. Me repetía que solo intentaba ayudar, aunque a veces sentía que me estaba menospreciando. Con el paso de las semanas, sus visitas se volvieron más frecuentes y menos bienvenidas. Ella entraba a la casa sin avisar, usando una llave de repuesto que yo ni siquiera sabía que tenía. Se metía a la sala solo para encontrarla reorganizando los muebles, como si fuera su propia casa. «Esto le dará un mejor flujo al espacio», decía, moviendo la mano con desdén cada vez que yo expresaba mis dudas. La tensión entre Marta y yo crecía, pero James parecía no darse cuenta. Cada vez que intentaba hablar del tema, él se encogía de hombros y decía cosas como, «Ya sabes cómo es mi mamá, solo trata de tener paciencia». Era desesperante que no pudiera ver cómo su comportamiento me afectaba. Empecé a sentirme aislada, atrapada en una situación en la que mi voz quedaba ahogada por la constante interferencia de su madre. El amor que sentía por James comenzó a desvanecerse bajo el peso de la frustración y el dolor. Entonces, un día, James sugirió que nos fuéramos de luna de miel a Hawái para reconectar y escapar del caos. Sentí una ola de alivio, finalmente un descanso de Marta. Sin embargo, ese alivio duró poco, porque Marta insistió en acompañarnos. «James, no creo que sea una buena idea», dije, tratando de ocultar mi pánico. Pero, por primera vez, James se mantuvo firme. «Mamá, no es un viaje familiar, es nuestra luna de miel, solo Lisa y yo». Me quedé atónita. Era la primera vez que veía a James imponerse contra su madre, y eso me llenó de esperanza. Tal vez había una oportunidad para nosotros. Después de todo, cuando regresamos del viaje, todo parecía estar en su lugar. James y yo habíamos reavivado nuestro romance, y yo estaba emocionada de poder seguir adelante. Al llegar a casa, fui a nuestra habitación, pero al abrir la puerta, mi corazón dio un vuelco. Nuestra habitación era un desastre. La ropa estaba tirada por todas partes, los cajones de las joyas estaban rotos, y mi preciado collar de diamantes, un regalo de bodas de mi madre, valorado en 25,000 pesos, había desaparecido. «James, ven aquí», grité, con la voz temblorosa. «¿Qué pasa?», preguntó, entrando corriendo a la habitación. «No encuentro mi collar». «Mira este desastre, ¿qué pasó aquí?», exclamé, señalando el caos. El rostro de James se puso pálido mientras inspeccionaba la habitación. «No sé, esto es tan extraño», murmuró, con confusión y preocupación en su cara. Desesperada, lo miré con seriedad. «¿Crees que tu mamá?» «Lisa, no puedo creer que mi madre hiciera algo así»,
me interrumpió, en un tono defensivo. Tragué saliva, sintiendo un nudo en el estómago, pero en el fondo, la sospecha se colaba en mí. No podía quitarme la sensación de que Marta estaba involucrada de alguna manera. Necesitaba respuestas. Esa noche, el sueño me fue imposible. Me quedé dando vueltas, atormentada por el desorden de nuestra habitación y la desaparición de mi preciado collar. No entendía cómo Marta podría traicionarme así. La mujer que yo creía simplemente autoritaria ahora se había convertido en alguien a quien temía. Al día siguiente, decidí actuar. Visité varias joyerías de la zona en busca de cualquier rastro de mi collar. Después de horas de buscar y de casi perder la esperanza, entré a una pequeña tienda escondida en un rincón de la ciudad. Mientras escaneaba las vitrinas, mi corazón se detuvo. Ahí estaba, mi collar de diamantes, brillando debajo del vidrio. Disculpe, llamé al comerciante. ¿Puedo ver ese collar, por favor? Cuando lo sostuve en mis manos, sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. Necesitaba saber quién lo había vendido. ¿Podría mostrarme las grabaciones de seguridad de cuando llegó este collar? Le pedí con voz firme, aunque mi mente era un caos. El comerciante accedió, y mientras veía las imágenes, mi corazón se hundió. Ahí, claramente en la pantalla, estaba Marta, mi suegra, entregando mi preciado collar. Sentí un torbellino de emociones, traición, ira e incredulidad. Furiosa, corrí a casa, lista para confrontarla, pero cuando me acerqué a la puerta, encontré a Marta esperándome, con los brazos cruzados y una sonrisa engreída en el rostro. ¿Qué haces aquí? Lisa, pareces haber visto un fantasma, se burló. No juegues conmigo, Marta. Sé lo que hiciste. Sentí el corazón acelerado, y su sonrisa vaciló por un momento. En esa fracción de segundo, una oleada de confianza me invadió. Tenía la prueba, pero lo que sucedería después cambiaría todo. Estaba a punto de enfrentar a la mujer que había causado tanto caos en mi vida. Lo que no sabía era qué tan profunda sería la traición. De pie en la puerta, respiré hondo, tratando de ordenar mis pensamientos. La presencia de Marta era asfixiante, y sentía la ira burbujeando dentro de mí como un volcán a punto de estallar. Nunca imaginé que enfrentarme a mi suegra se sentiría como pisar un campo de batalla, con tanto en juego. Lisa, ¿por qué me miras así? Si tienes algo que decir, solo dilo, dijo Marta, con un tono cargado de burla. Marta, sé que vendiste mi collar de diamantes, solté, con la voz temblorosa de rabia e incredulidad. Te vi en las grabaciones de seguridad de la joyería. Su expresión cambió de inmediato. La presunción desapareció, reemplazada por un destello de ira. ¿Cómo te atreves a acusarme de robar?, replicó, levantando la voz. Tienes una imaginación salvaje, ¿no? No me estoy imaginando nada. Tomaste algo que no te pertenece y es hora de que lo admitas, le solté, acercándome a ella sin permitir que sus tácticas de intimidación me afectaran esta vez. Los ojos de Marta se entrecerraron mientras daba un paso hacia adelante, invadiendo mi espacio personal. ¿Crees que puedes venir a mi casa y lanzarme acusaciones? Solo estás celosa de que yo crié a James sola y que él aún se preocupa por mí. Nunca serás tan importante como su madre, escupió, su voz llena de veneno. Ser su esposa no significa que soy menos importante. Debes entender que también soy parte de esta familia, pero actúas como si yo fuera solo un inconveniente, le respondí, con el corazón latiendo fuerte. Sentía una necesidad abrumadora de defenderme, de hacerle ver que no iba a dar marcha atrás esta vez. De repente, James cruzó la puerta con una bolsa de comestibles en la mano. En cuanto nos vio ahí paradas, la tensión en el aire era evidente. Soltó la bolsa y corrió hacia nosotras. ¿Qué está pasando? ¿Por qué parece que están a punto de matarse? James, Marta me ha estado mintiendo. Sé que ella vendió mi collar, y ya me cansé de fingir que todo está bien, dije, alzando la voz. Me volví hacia James, desesperada por su apoyo. Tienes que creerme, tengo pruebas. James nos miraba, con confusión en el rostro. Mamá, ¿es cierto?, preguntó, con un tono vacilante. Yo no hice nada. Lisa solo está intentando causar problemas porque no soporta el hecho de que yo todavía esté en tu vida, intervino Marta, levantando las manos a la defensiva. La mirada de James pasó de su madre a mí, y pude ver la confusión en sus ojos. Necesito escuchar esto de las dos, ¿qué pasó exactamente?, preguntó, tratando de mediar. Tomé un respiro profundo, con el corazón latiendo fuerte. Encontré el collar en una casa de empeño, James.
Tengo las imágenes donde se ve que tu madre lo vendió mientras estábamos de luna de miel, le expliqué. Las palabras salían apresuradas de mi boca. James se giró hacia Marta, quien ahora estaba visiblemente nerviosa, sudando y perdiendo su compostura. ¿Es cierto? ¿Vendiste el collar de Lisa?, preguntó. Lo tomé prestado, tartamudeó Marta, intentando torcer la historia. Pensé que solo estaba por ahí. No quería causar problemas, fue un préstamo, dijo Marta, tratando de excusarse. ¿Préstamo? No es un préstamo si lo vendes, grité, con la frustración a flor de piel. Lo robaste. ¿Sabías lo mucho que significaba para mí? Dejen de gritar, los dos, exclamó James, y su voz hizo eco en la entrada. Esto no está ayudando. Mamá, ¿por qué harías algo así? Fue un error, dijo Marta, dejando su tono defensivo y mostrándose vulnerable. Pensé que era solo una vieja joya, algo que ya nadie recordaba. No sabía que era especial para ella. Basta de tus excusas, exclamé. No has hecho más que faltarme al respeto desde el primer día. He tratado de ser paciente, pero esto ya es cruzar una línea. El silencio de James fue ensordecedor. Me sentí al borde de un acantilado, esperando que él me sostuviera o que me dejara caer. No puedo creerlo, dijo James finalmente, luciendo derrotado. Mamá, tienes que entender que lo que hiciste es inaceptable. Tenemos que resolver esto, buscar la manera de arreglarlo. ¿Arreglar esto? ¿Cómo se arregla esto cuando ella ya dejó claro que no confía en mí?, respondí, señalando a Marta. Ya terminé de ser la que siempre tiene que ceder. Tienes que tomar una decisión, dijo Marta, y sus ojos brillaron de enojo mientras daba un paso atrás. Su expresión se oscurecía. ¿Crees que puedes venir a nuestra familia y hacer demandas? No eres nada sin mi hijo. Esa declaración me dolió como una bofetada en la cara, y sentí que las lágrimas comenzaban a picarme en los ojos. No soy nada. Soy su esposa y merecemos su respeto. James nos miró, visiblemente desgarrado. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente en voz baja. No puedo lidiar con esto ahora mismo. Se giró y se alejó, dejándome sola con Marta. La tensión flotaba en el aire, espesa y sofocante. Sentí una sensación de desesperación invadirme, sabiendo que las cosas habían llegado a un punto de quiebre. Tu marido es débil, Lisa, se burló Marta, su voz llena de desdén. Nunca ganarás esta pelea. Siempre seré su madre. En ese momento, supe que no podía permanecer más en este ambiente tóxico. Me sentí como un títere con hilos, y era hora de cortarlos. Necesitaba recuperar mi vida, mi identidad y mi dignidad. Con ese pensamiento, giré sobre mis talones y salí, decidida a encontrar una manera de buscar justicia por la traición que había sufrido. Dejar a James y a Marta en ese momento tan acalorado fue una de las cosas más difíciles que había hecho en mi vida. Sentí que me estaba alejando de mi matrimonio, pero sabía que quedarme solo me conduciría a más dolor. Mientras conducía de regreso a la casa de mi madre, mi corazón se aceleró, mezclando miedo y determinación. No podía dejar que la traición de Marta quedara impune. Cuando llegué, mi madre estaba en la cocina, tarareando para sí misma mientras preparaba la cena. El olor de su famosa lasaña llenó el aire, y por un breve momento me sentí reconfortada. Pero el peso de mi problema volvió a estrellarse contra mí mientras contaba los eventos del día. Oh, cariño, lamento mucho que estés pasando por esto, dijo mi madre, con los ojos llenos de preocupación. Te mereces algo mucho mejor. Necesito hacer algo al respecto, respondí con voz firme. Mamá, no puedo dejar que se salga con la suya. Voy a denunciarla a la policía. El rostro de mi madre reflejaba mi propia determinación. Si eso crees que es lo mejor, entonces te apoyo. Reuniremos cualquier evidencia que necesites esa noche. Revisamos las imágenes de la joyería e hicimos una lista de todo lo que había sucedido. Documenté mis conversaciones con James, destacando lo desdeñoso que había sido con respecto a Marta. Me sentí empoderada, como si estuviera recuperando el control de mi vida. Al día siguiente, me comuniqué con el departamento de policía local y programé una cita para denunciar el robo. Mientras me preparaba para mi reunión, sentí un torbellino de emociones, nerviosismo, ira, pero también una sensación de propósito. Ya no era la esposa tranquila a la que empujaban. Estaba lista para defenderme. Cuando llegué a la estación, fui recibida por un oficial que me llevó a una pequeña habitación para discutir mi caso. Le mostré las imágenes de Marta vendiendo el collar y le expliqué la situación. El oficial escuchó atentamente, asintiendo mientras hablaba. Este es un asunto serio.
Señorita Miller, el robo no es algo que tomemos a la ligera. Tendremos que investigar más a fondo, pero le aseguro que haremos todo lo posible para ayudarla, dijo con un tono tranquilizador. El alivio me invadió cuando salí de la estación. Había dado el primer paso hacia la justicia y sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. Estaba decidida a superar esto, sin importar lo difícil que pudiera ser. En unos pocos días, la policía trabajó arduamente en mi caso, recopilando evidencia y contactando a las casas de empeño en el área. Pudieron confirmar la venta de mi collar y también descubrieron detalles adicionales que apuntaban al comportamiento cuestionable de Marta. Una tarde, mientras estaba sentada en la mesa de la cocina de mi madre, sonó mi teléfono. Era el oficial con el que había hablado antes. Señorita Miller, hemos reunido pruebas suficientes para proceder con el arresto. ¿Le gustaría estar presente cuando detengamos a su suegra?, me preguntó. Dudé por un momento. La gravedad de la situación me golpeó, pero luego recordé cuánto me había lastimado Marta, cómo había invadido mi vida y faltado al respeto a mi matrimonio. Sí, quiero estar allí, respondí al día siguiente. Conduje hasta el lugar donde habían planeado arrestar a Marta. Mi corazón se aceleró mientras esperaba. La ansiedad burbujeaba bajo la superficie. No podía creer que hubiera llegado a esto. Mi suegra, la mujer que se suponía que me apoyaría, estaba a punto de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Cuando llegó la policía, se acercaron a Marta mientras salía de su casa. Su habitual aire de arrogancia estaba despojado. Observé desde la distancia. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Marta Ellen, estás arrestada por robo, anunció el oficial, y sentí una oleada de triunfo que se precipitó a través de mí. Esto era justicia. Mientras la esposaban y se la llevaban, me quedé allí, viendo cómo su mundo se desmoronaba. Me di cuenta de que finalmente estaba libre de las cadenas que me habían atado, y en ese momento me sentí empoderada. Ya no era la víctima, yo era una sobreviviente, lista para recuperar mi vida. El día que arrestaron a Marta marcó un momento crucial en mi vida. La enfrenté y tomé el control de mi propia narrativa. Sentí una extraña mezcla de emociones, alivio, tristeza y una innegable sensación de empoderamiento. Sabía que había hecho lo correcto, pero la realidad de la situación pesaba mucho en mi corazón. En los días siguientes, me encontré atrapada en un torbellino de procesos legales. El arresto de Marta llevó a cargos de robo, y supe que probablemente enfrentaría consecuencias graves por sus acciones. Comenzaba a sentir una sensación de cierre, pero también tuve que enfrentar el hecho de que mi matrimonio con James pendía de un hilo. James se acercó a mí varias veces, suplicándome que le diera la oportunidad de hablar. Estaba indecisa, pero sabía que necesitábamos abordar el elefante en la habitación. Una noche, nos encontramos en una cafetería a medio camino entre nuestras casas. Cuando entré, sentí una mezcla de esperanza y miedo. ¿Podríamos salvar nuestra relación o ya se había hecho demasiado daño? Lisa, estoy muy contento de que hayas aceptado venir, dijo James con voz temblorosa mientras se sentaba frente a mí. He estado muy preocupado por ti. Yo también he estado preocupada por ti, James, respondí, manteniendo un tono neutral. Pero tenemos que hablar de todo lo que sucedió. Necesitas entender cuán hirientes fueron las acciones de tu madre y cómo tu apoyo, o la falta de él, me afectaron. Él asintió mientras miraba su café. Sé que no puedo creer que ella hiciera algo así. Debería haberte defendido antes. Lo siento, lo siento. Eso no es suficiente, James. Tu madre ha causado un daño irreparable, dije, elevando un poco la voz. He perdido la confianza en ustedes dos. Tienes que decidir de qué lado estás. Estoy de tu lado, Lisa. Te amo, exclamó, con desesperación en su voz. Entonces tienes que demostrarlo. No puedo continuar en un matrimonio donde me siento como una ciudadana de segunda clase, respondí, tratando de mantener mis emociones bajo control. Tienes que elegir entre ella y yo. Hablamos durante horas, pero estaba claro que la brecha entre nosotros era demasiado grande. Aunque él decía que me amaba, no podía quitarme la sensación de que su lealtad hacia su madre siempre sería lo primero. Cuando nos separamos esa noche, supe que había tomado mi decisión. La semana que solicité el divorcio fue dolorosa, pero me sentí más ligera, como si me hubiera quitado un peso que había estado cargando durante demasiado tiempo. La fecha de la corte de Marta se fijó para unas semanas después. Cuando llegó el día, sentí una mezcla de ansiedad y anticipación. Entré a la sala del tribunal porque quería ver que se hiciera justicia y mostrarle a Marta que sus acciones tenían consecuencias. Cuando ella entró, parecía mayor y más cansada de lo que nunca la había visto. Era un claro recordatorio de cuán bajo habían caído las cosas. Las reuniones fueron rápidas.
La evidencia era clara y el juez no tardó mucho en emitir un veredicto. Marta fue sentenciada a servicio comunitario y se le ordenó pagar la restitución del collar, además de multas adicionales por un total de $25,000. Cuando el mazo golpeó, sentí una oleada de reivindicación. Esto era justicia. Finalmente recuperé mi vida con el divorcio finalizado poco después y el destino de Marta sellado. Comencé a abrazar mi nueva libertad y me concentré en mi carrera, vertiendo mi energía en proyectos que me inspiraban. Tomé nuevos pasatiempos, exploré la ciudad y pasé tiempo de calidad con mi madre, que había sido mi apoyo durante este tumultuoso viaje. En los meses siguientes, aprendí a valorar mi independencia, descubrí mi fuerza en la soledad y comencé a reconstruir mi vida según mis propios términos. Reflexioné sobre las lecciones que había aprendido sobre la confianza, el respeto y la importancia de defenderme. Una tarde, mientras estaba sentado en mi apartamento bebiendo una copa de vino y mirando la puesta de sol sobre el horizonte de la ciudad, sentí una sensación de paz invadiéndome. Ya no estaba atada por la toxicidad de mi pasado. Había pasado la página y estaba lista para abrazar un nuevo capítulo brillante, lleno de esperanza y posibilidades. Había enfrentado la traición, luchado por la justicia y ahora finalmente era libre.